Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Recuerden que estamos viendo el séptimo sello y ya la sexta trompeta. Y vamos a leer todo lo que nos habla de esto en Apocalipsis 9, 13 al 21 para que recordemos cómo vamos. Dice el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, esto es lo que hemos estado estudiando. Hemos visto hasta el versículo 18. Vamos a dar un repaso a lo que vimos la semana pasada, no, antepasada. Bueno, dice el versículo 16 que Juan escuchó el número de los ejércitos, ¿no? Del número del ejército, de los que, pues formaban, ¿no? Estos cuatro ángeles que estaban atados. Ellos eran los comandantes de este gran ejército, que era 200 millones. Hicimos un comparativo con los países, ¿no? De hecho, con China, que es el país que más personas tiene en su ejército. Estamos hablando de 2 millones, o sea, no se acerca. Hicimos la cuenta y vimos que nos faltaba mucho. Incluso juntamos a todo el ejército del mundo que hoy en día existe, un aproximado, y nos damos cuenta que siguen faltando 130 millones para poder igualar este ejército. Ahora, esto no quiere decir que no pueda ser un ejército humano tan grande, sí, porque solamente estamos hablando a los que pertenecen al ejército, no a los civiles. ¿Se puede formar un ejército muy grande de personas? Sí, eso sí es posible. Bueno, vamos ahí, también estuvimos viendo Apocalipsis 9:17 y vimos lo que él vio. Vio los caballos y a sus jinetes y las características de estos, ¿no? Vimos que tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y según estudiamos el original griego, vimos que no habla de forma literal en cuanto al fuego, el zafiro y el azufre, pero cuando avanzamos a la siguiente parte del versículo 17, vemos que nuevamente nos dice que hay fuego, humo y azufre, pero antes nos menciona que la cabeza de los caballos es como cabeza de leones, unas cosas raras, y vimos que esto lo podemos entender y comparar con el león rugiente que es Satanás, ¿no? Y vimos cómo está hambriento, cómo está deseoso, cómo reclama un territorio, lo que él cree que es su territorio, y eso es a la humanidad. Él quiere la adoración del mundo y por eso la está reclamando. Y como león rugiente quiere matar, quiere devorar, quiere atrapar con sus garras, con sus fauces, ¿verdad? A la gente, a la humanidad completa. Y en la última parte les decía, vimos lo que sale de la boca de los leones, que es fuego, humo y azufre. Otra vez, bueno, nos cambia zafiro por humo. Y aquí sí es de una forma literal. Esto es lo que sale. Fuego, humo y azufre. Lo estudiamos también en su original griego. Y vimos cómo sí nos habla de algo literal. Anteriormente el fuego nos estaba hablando también de una guerra obsesionada, una guerra continua, una guerra que no cambia.
Bueno, pues ya eso fue el repaso. Vamos a continuar ya con la cuarta parte de la sexta trompeta que estamos estudiando y nos vamos a dedicar al versículo 19 el día de hoy. Es corto, pero sustancioso. Dice el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí debemos de analizar varias palabras. Nos dice que la palabra de Dios nos dice que ya tenían de por sí un poder destructor, ¿verdad? Las cabezas de los caballos y a través de lo que sale de la boca, decíamos en el versículo 18, que sale fuego, humo y azufre, las llama tres plagas con las que mata a la humanidad, a la tercera parte de la humanidad, como habíamos ya estudiado anteriormente. Entonces vimos que cómo sale estas tres plagas, pero aquí nos está añadiendo más poder, como si fuera poco el poder destructor que ya tienen estos caballos, les añade más poder, ¿no? Más poder, un poder, pues que no alcanzamos a entender o que no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Vamos a meditar en algunas palabras del versículo 19. Vamos a ver la primera parte, vamos a hablar acerca del poder de los caballos que estaba en su boca y en sus colas. Vamos a hablar de esta parte. Vamos a meditar en una palabra, vamos a meditar en la palabra poder, porque dice que el poder de estos caballos estaba tanto en su boca como en sus colas. Vamos a ver, la palabra griega exousia, que se tradujo como poder, tiene como significado el poder de elección, libertad de hacer lo que a uno le plazca, como una licencia o un permiso, un poder físico y mental, una autoridad o una influencia para poder gobernar y someter a otros a su voluntad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el poder, que la influencia, que lo que estos caballos hacen lo que les place, lo hacen a través de sus cabezas, a través de su boca y a través de sus colas, nos está diciendo esto. Entonces estos caballos pueden hacer lo que bien les parezca por la boca y por la cola. Tremendo esta situación, pero vamos a ver qué se refiere la palabra de Dios con boca. ¿A qué se refiere? Bueno, la segunda palabra es estoma, que se traduce como boca y se refiere a la boca como parte del cuerpo. Se refiere al cuerpo del hombre o de los animales o de los peces, etc. O también nos puede estar hablando de una expresión verbal que sale del corazón o el alma de una persona. Como cuando habla de la boca, no solamente habla de lo que físicamente tenemos, lo que usamos para hablar, sino también de lo que hablamos. Y acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. A eso se refiere este significado. Y también se refiere, metafóricamente hablando, a las fauces de una batalla como un monstruo devorador, o sea, a la parte delantera. Recuerden y no olvidemos que estamos hablando de un ejército comandado por 4 ángeles caídos, 4 ángeles demoníacos. Entonces estos 4 ángeles utilizan el poder de estos caballos que tienen por sus bocas. Y con sus bocas refiriéndose al órgano, a la parte del cuerpo, o también refiriéndose a lo que dicen. Recuerda que el poder, o sea, lo que hacen lo que ellos les place, la autoridad de ellos la tienen en la boca primeramente. Puede ser en lo que sale, porque sale fuego, humo y azufre, y también puede ser por lo que dicen, o también puede estarse refiriendo a la parte delantera de una batalla de este ejército. Podríamos decir que podría estarse refiriendo también a la parte principal del ejército, y cuando dice colas vamos a ver que se refiere a la parte final, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la segunda palabra, la palabra estoma, la palabra boca, que se tradujo como boca. Vamos a otra palabra más para analizar esta primera parte del versículo 19. La palabra de Dios nos dice que la palabra cola fue la que se tradujo
de la palabra griega oura, que también puede traducirse como retaguardia. Les decía que puede referirse a la retaguardia de un ejército, los que están preparados para atacar por la parte de atrás del avance del ejército, o como un eco, o sea, lo que queda de atrás. Cuando nosotros hablamos de nuestra boca, podríamos decir que ahí tenemos más control que de nuestra retaguardia. Si alguien llega y nos ataca por la parte de atrás, difícilmente le veríamos, y menos si no somos expertas en defensa personal, por ejemplo, ¿no? Pero este ejército y estos 200 millones de caballos tienen el poder para hacer lo que les plazca por la boca y también para hacer lo que les plazca por la retaguardia. O sea que tienen poder por delante y por detrás. Entonces imagínense qué clase de ejército que no va a tener, por así decirlo, un punto débil, sino que por donde quieras tomarlo, va a ser un ejército devastador, un ejército fuerte. La humanidad no podrá defenderse. Hablo de la humanidad en general, no podrá defenderse de un ejército de estas características y de esta magnitud que es tan enorme, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Dice la segunda parte, ya vimos y analizamos la primera parte del versículo. La segunda parte de este versículo dice, porque sus colas, ya nos explica por qué. Primero, ya no nos explica el poder de la boca porque se nos lo explicó en el versículo 18. Pero ahorita en el versículo 19 ya nos explica el por qué las colas también tienen poder. Y nos dice, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. O sea, no tenían colas de serpientes, sino que el caballo tenía colas de cabezas de serpientes, que es diferente. Entonces estamos hablando de un animal o de un extraño híbrido. Obviamente, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que estos caballos que tienen cabezas de leones, que por su boca sacan fuego, humo y azufre, y que por la boca ellos pueden hacer lo que les plazca, pero que al mismo tiempo por la retaguardia pueden hacer también lo que les plazca y causar el daño que ellos quieran, porque por la retaguardia tienen colas con cabezas de serpientes. Puede estarse refiriendo a que cada uno tiene una serpiente, o incluso puede estarse refiriendo a que en sus colas eran con muchas cabezas de serpientes. No lo especifica tal cual, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque nos está diciendo que tiene poder para dañar por delante y por detrás. Entonces, cuando vemos esta descripción, nos damos cuenta que no nos está hablando de un caballo cualquiera, sino que tenemos que entender esto de manera metafórica, no literal. No es que vayamos a ver caballos así, sino que es probable que nos esté hablando de seres demoníacos o también, como se los he dicho, que nos esté hablando de un ejército como tal, un ejército humano, que sea tan poderoso, que sea tan dañino, que pueda dañar por enfrente y por detrás, formado. Recuerden que los caballos solamente son el vehículo de lo que son los 200 millones de jinetes. Y los 200 millones de jinetes, sin lugar a dudas, tienen un origen demoníaco. Ellos son los que comandan, ellos son los que dirigen estos caballos a como ellos quieren. Pero estos caballos tienen poder también, poder para causar daño. Algunos los comparan con armas y no está tan loca la idea. Puede compararse, les digo, con un ejército humano o también puede compararse con un ejército de demonios. Definitivamente no son ángeles de Dios, no son siervos de Dios. Si fueran ángeles, no se refiere a los siervos de Dios, sino se refiere a demonios. Pero les digo, sin lugar a dudas, los 4 ángeles ya vimos que son peores aún que los que estaban escondidos en el pozo del abismo. Fueron puestos de una manera profética junto al río Éufrates. ¿Para qué? Para dar una señal de que una invasión vendría, de que una gran mala noticia vendría sobre la humanidad en esta sexta trompeta, y que estos
4 jinetes comandan un ejército de 200 millones de demonios también, que pudieran ser hasta las mismas langostas que vimos, que ya están sueltas, que atormentaban. Pueden ser o pueden ser otras, no, la Biblia no nos lo especifica, pero también nos dicen que estos jinetes están llevando, guiando, están cabalgando estos caballos, pero extraños, unos caballos de características extrañas. Entonces, obviamente no se refiere tal cual, sino que lo tenemos que entender de manera simbólica. Sea una cosa, sea otra, el chiste es que va a haber una guerra devastadora, una guerra cruel contra la humanidad, que literalmente ya no es simbólicamente, sino que tal cual va a causar la muerte a la tercera parte de la población del mundo. Entonces vamos a ver, vamos a analizar otra palabra que es serpiente. Fíjense que la palabra serpiente viene de la palabra griega ophis, que se refiere, bueno, la serpiente siempre ha estado como, la usan como símbolo de astucia. A diferencia de cuando hablamos del león, recuerden que la semana antepasada hablamos del león, y el león veíamos que tanto puede referirse al león de la tribu de Judá, y vimos los versículos también, y también podría referirse al león rugiente como ese imitador, ¿verdad? Porque el león de la tribu de Judá es aquel que es su territorio, reclama su territorio y le pertenece su territorio, porque recuerden que es nuestro Señor Jesucristo y Él mismo pagó con su sangre, por eso le pertenecemos. No está reclamando algo que no le pertenezca, sino está reclamando algo que le pertenece totalmente. Pero Él no lo vemos rugiendo ni desesperado, porque Él no es no anda cazando ninguna presa, pero Satanás sí, por lo mismo que no le pertenecemos. La humanidad en sí no le pertenece, pero como muchos bueno, más bien como dice la palabra de Dios, todos nos desviamos, nadie conoce a Dios, nadie entiende a Dios, nadie busca a Dios. Entonces, antes éramos parte de esa familia, de la familia del diablo, pero gracias a Dios por su sacrificio y porque iluminó nuestro entendimiento, y por la fe nos ha hecho sus hijos. Pero a diferencia de cuando hablamos de león, que hay que analizar bien si habla en buen sentido de las características del león, o nos habla de lo peligroso que es el león, las malas características del león, que hay que hacer una diferencia si habla del Señor Jesucristo o nos está hablando de Satanás. A diferencia de esto, cuando habla de la serpiente y lo buscamos en la palabra de Dios, no vamos a encontrar un ejemplo donde nos hable de algo bueno. Siempre nos va a estar hablando de algo malo, siempre. Un ejemplo está en Génesis 3, del 1 al 5, y vamos a ver más citas. Bueno, fíjense que precisamente como les digo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque dice que tienen poder en sus colas, porque sus colas son como cabezas de serpientes. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios al decir que hay serpientes en sus colas, en las colas de estos caballos? Les digo que hay que entenderlo de manera simbólica, no literal. Entonces, vamos a ver, la primera vez que nos encontramos a la serpiente, o que la Biblia habla de las serpientes, ahí en Génesis 3:1, y nos está diciendo que su arma de una serpiente es la astucia. La serpiente es astuta, ¿verdad? Y es la primera vez que vemos que la palabra de Dios nos habla de la serpiente. Después, avanzando un poquito, ahí en Génesis 3, los versículos 4 y versículo 13, y al mismo tiempo en 2 de Corintios 11:3, nos dice que la serpiente es mentirosa. Vean cómo no puede estarse refiriendo a como tal un animal, aunque también vemos que la serpiente, por eso dice que es astuta, pero también engaña, ¿verdad? Para atrapar a su presa. Luego vemos ahí en Génesis 49:17, nos vuelve a hablar de una serpiente. Ya no nos está hablando de la serpiente que está en el paraíso, pero nos da otra característica más de una serpiente, y nos dice que
Esta muerde y hace caer cuando se refiere a Dan, ¿verdad? La tribu de Dan. Pero vamos a tomar solamente las características que nos dicen de la serpiente. Dice que la serpiente muerde y hace caer. Les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes anoten las citas. Yo no las quise leer una por una porque eran varias, pero ustedes pueden consultarlas en la palabra de Dios. Bueno, la siguiente la encontramos en Números 21:6, cuando el pueblo de Israel es atacado por serpientes. Y nos dice que las serpientes causaron la muerte de gran parte de la población israelita. Entonces, ¿qué pasa con las serpientes? Pues estas son mortales, son asesinas las serpientes. Entonces, estos caballos tienen el poder de ser astutos por la retaguardia, utilizan la mentira, muerden y hacen caer y causan la muerte. Bueno, vamos a ver otra más. Si nos vamos hasta el Salmo 140, versículo 3, vemos que también son venenosas. Obviamente, ¿no? ¿Cómo causan la muerte? Pues por su veneno. Su mordida de muchas serpientes es realmente fatal. Hay unas que no te dan tiempo ni de llegar al hospital. Y si no te causan la muerte, por lo menos te pueden causar la pérdida de la parte donde te mordieron. En Proverbios 23:32 nos dice que también causan dolor, que una serpiente causa dolor. Y estas características que les estoy leyendo, veámoslas como la arma o las armas, perdón, que utilizan las serpientes o las colas de estos caballos. Estos veamos porque recuerden que tienen poder por enfrente y poder por detrás. Y este es el poder de la retaguardia de este gran ejército. También ahí en Isaías 27:1 nos dicen que son veloces y tortuosas. Incluso llega a hablar la palabra de Dios, no se los anoté, pero nos habla hasta de serpientes voladoras, ¿no? Bueno, y vemos una más, dice, en Mateo 23:29 al 33, hablando de los fariseos y acusando a los fariseos de que eran como serpientes, como víboras, nos dice por qué. Nos dice porque los fariseos eran hipócritas. Entonces una serpiente es hipócrita. O sea que da una apariencia, pero en realidad tiene otra. Ya dijimos que era mentirosa, ¿no? Y en Apocalipsis 12:9, por último, nos dice literalmente que cuando nos habla de la serpiente antigua, nos está hablando de Satanás. Por eso les digo, a diferencia del león que nos puede hablar del león de la tribu de Judá o del león rugiente que es Satanás, la serpiente no vamos a encontrar esta parte. Hay un ejemplo ahí en Números del que les hablé de cuando nuestro Señor permitió que muchas víboras mordieran, a la población de Israel, que los mordieran para causarles la muerte, porque ellos habían tentado a Dios. Y cuando Moisés clamó, ¿verdad?, para que hubiera sanidad, Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara. Y después nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es como esa serpiente de bronce, pero no se está refiriendo a las características que vimos. Porque también nos dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición para que nosotros no fuéramos maldición. Entonces sigue hablándonos de un mal ejemplo. Quiere decir que cuando Él estuvo en la cruz, Él se hizo pecador por nosotros. Seguimos hablando de pecado. No de que nuestro Señor Jesús sea una serpiente, pero para nada. Sino que nos está diciendo que Él mismo se hizo pecado, Él mismo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros ya no fuéramos maldición, para que nosotros ya no estuviéramos condenados. Entonces vemos cómo todas las características de una serpiente son malas, hablo en modo simbólico, y
Y vemos que estas características pueden ser el arma de lo que el ejército de estos caballos tiene por su retaguardia. Quiere decir que son tanto dañinos por sus bocas porque causan muerte a través de las 3 plagas, fuego, humo y azufre, pero también al mismo tiempo están dañando y causando la muerte por sus retaguardias, porque son como serpientes venenosas, asesinas, que causan dolor, que son mentirosas, que son hipócritas, que son astutas, que torturan y totalmente son demoníacas. Totalmente, sin lugar a dudas, son un ejército demoníaco. Por eso les digo, eh, aunque estuviéramos hablando de que los caballos pudieran referirse a ejércitos humanos, lo que está comandando, lo que hay dentro de esas personas, y eso lo podemos ver claramente. Y vuelvo a repetirles el ejemplo de Hitler. Cuando hablamos de él, es imposible que no hablemos de Satanás, porque Satanás entró en su corazón. Satanás entró en los pensamientos de este hombre que fue tan perverso, bueno, digo él porque él comandaba esos ejércitos aquí en la tierra, pero el principal comandante de estos ejércitos, de lo que era el ejército nazi, necesariamente era Satanás. Era un demonio, por lo menos, lo que estuvo ahí organizando todo, que yo creo que no fue uno, fueron muchísimos, para causar la muerte del pueblo de Dios, que sigue siendo Israel, como lo sabemos. Porque hay un tiempo también, como lo veremos en Romanos, un tiempo establecido también para que Israel se arrepienta, para que Israel vuelva a su Dios. Pero Satanás no quiere esto. Satanás no quiere que esto suceda y por eso quiere destruirlos y lo ha intentado durante varias ocasiones a lo largo de la historia. Y ahora que el pueblo de Dios somos la iglesia, también lo ha intentado. Pero en general, no solamente contra nosotros. Tal vez contra nosotros arrecia más la batalla, ¿no? Pero contra toda la humanidad, porque Satanás odia a todo ser humano. Como les he dicho también en otras ocasiones, él no tiene amigos, no tiene aliados, solo los utiliza y esto es algo que la humanidad no sabe. Esto es algo que muchos, los satánicos, no saben. No saben que Satanás y los demonios solamente, es más, como se los he repetido también, ni siquiera entre ellos son amigos, porque el amor no hace nada indebido. Ya nuestro Dios nos habla de las características del amor, pero ni entre ellos son amigos. Satanás es asesino y ya asesinó a una gran cantidad de ángeles y ya asesinó una gran cantidad de seres humanos y quiere seguir asesinando. Y así son los demonios también, no solamente Satanás. Y vamos a volver a recordar por qué vimos esto. Porque la palabra de Dios nos dice que por sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Vamos a ver una palabra más. Dice que con ellas dañaban. La palabra dañar. ¿Verdad? Y la palabra dañar viene del griego adikeo. Creo que no se los puse, se me olvidó. Bueno, el griego, pero lo tienen ahí en sus estudios. La palabra griega adikeo significa que en todo momento y absolutamente actuar injustamente o perversamente, pecar siempre, ser siempre un criminal, haber violado las leyes de alguna manera, hacer mal, hacer daño o herir. Esto es lo que hacen las serpientes, esto es lo que hace con la cola estos animales en todo momento y absolutamente todo lo que hacen estos caballos y así podemos describir también a Satanás. Todo lo que hace es injusto y perverso, siempre está inclinado al pecado y esa también puede ser la característica de personas, ¿eh? Las personas, hay muchas personas que siempre causan daño porque siempre están pecando. Podemos pensar, como les decía, en Hitler, pero también podemos pensar en la esposa que no quiere sujetarse, por ejemplo, en la esposa que siempre quiere hacer su voluntad,
como dijimos, que estas tienen poder porque quieren hacer lo que les plazca. Y así hay mujeres que quieren hacer lo que les plazca. Así hay esposos, así hay hijos que siempre quieren hacer lo que les plazca y siempre están dirigidos hacia el pecado. Se comportan como criminales. Siempre están actuando de una manera injusta y perversa y dañan y hieren aún a sus seres queridos, ¿verdad? Pero este también es el poder de estas serpientes. Causan daño, hieren, hieren porque siempre están pecando, siempre hacen lo malo. Son como criminales por la retaguardia también estos seres. Parecieran seres mitológicos, pero no, estamos hablando de seres simbólicos. Les digo, no como tal son así, sino que Juan nos está hablando simbólicamente de lo que él vio. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos dice que estos seres, estos jinetes que vimos, ya no nos los describe a detalle, ya no nos habla a detalle de ellos porque seguramente se parecen mucho a las langostas que salieron del abismo, son totalmente diabólicos, son satánicos, pero sí nos habla de los caballos como si se estuviera refiriendo a otra cosa. Por eso les digo que muy probablemente los caballos sí se estén refiriendo a un ejército humano, hay que contemplar eso. Dice, porque los caballos son el vehículo. Recuerden, los jinetes son los que dirigen, los caballos son el vehículo. Así que a voluntad de quién van los caballos, a voluntad de los jinetes. También podríamos entender como una clase de posesión, digo, no necesariamente, pero cuando una persona es poseída por un demonio, la persona no hace lo que a la persona le place, no tiene libertad de decidir, sino que hace lo que el demonio quiere que haga. Entonces, es como si los poseyera. Y lo mismo pasa con los ejércitos, con las guerras. Los seres humanos se comportan como demonios porque efectivamente los demonios son los que llevan el control de las guerras. Y para que entendamos prontamente esto, hay que entender que este ejército y estos caballos va a ser tan poderoso que van a dañar por delante, por detrás. Es como si dijéramos muerte y destrucción enfrente y muerte y destrucción atrás. Y también, no les apunté, pero también en su estudio lo tienen, acerca de la profecía que nos habla el profeta Joel. Y el profeta Joel, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, ustedes los pueden leer, nos habla de la quinta y sexta trompeta, nos habla de las langostas y sus diferentes etapas. La llama la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así nos dice en el capítulo 1. Y esto se está refiriendo exactamente al mismo animal, pero en sus tres etapas. Y nos dice que estos ejércitos o estas plagas, Dios las iba a utilizar para devastar. Dice la oruga y lo que deje la oruga al saltón, se lo come el saltón y lo que deje el saltón viene el revoltón y se lo come y lo que deje el revoltón viene la langosta y se la come. El punto era devastar. Y nos está hablando de diferentes etapas, de diferentes situaciones, de tragedias en el mundo, porque esta profecía del profeta Joel nos está hablando ya de la quinta y sexta trompeta. Ustedes analícenlo. Véanlo, vean cómo la palabra de Dios había avisado, aún antes del Apocalipsis, hay muchas citas bíblicas que nos están hablando ya de este día, de este momento. Entonces, el punto es que así como la langosta viene a destruir, hablamos que era una plaga devastadora, también podemos entender que este ejército es voraz, devastador, destructor. Podemos entender esta parte, que tanto la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis nos están enseñando que vienen a destruir. Primero las langostas venían a torturar y después los caballos vienen a matar. Los jinetes con sus caballos vienen a matar. Entonces no es de extrañarse que los mismos jinetes sean estas mismas langostas. No lo puedo asegurar, pero puede ser, es posible. Y vamos a ver después, más adelante, ahorita ya no nos da tiempo, hay que meditar con calma esto, la última parte de la sexta trompeta.
el inciso D que ustedes tienen allá en sus estudios, hablamos de una humanidad no arrepentida. Después lo veremos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Pero antes de avanzar a eso, quiero decirles, siempre les hablo acerca de lo que la palabra de Dios dice hacia nosotros como iglesia. Siempre me gusta terminar así porque Apocalipsis no es un libro para darnos miedo, sino es un libro para darnos esperanza, también para dar gloria a Dios, porque de todo esto que estamos leyendo, Dios ha librado a su iglesia. Y quiero leerles desde dónde Dios ha librado a su iglesia. Y como hablamos de la serpiente desde el versículo 3, desde el capítulo 3 de Génesis, voy a hablarles de la respuesta de Dios desde el capítulo 3 de Génesis. Ustedes se la saben, pero vamos a recordarla. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Recuerda que la serpiente engañó a Eva, como lo vimos ahí en 2 de Corintios, en las citas que les di de las serpientes. No las leí, pero ustedes pudieron leerlas. Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos un arma, ¿verdad? La mentira. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto que está hablando la palabra de Dios es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Primero nos dice que Satanás ya ha sido sentenciado. Ya él ya tiene sentencia, y sentencia de maldición, sentencia de muerte eterna, por cuanto engañó a Eva y sigue engañando a la humanidad. Y muchos han sido engañados, incluso quiere engañar a la iglesia y ha hecho pecar a la iglesia. Pero Dios ya tiene una sentencia para esta serpiente mentirosa, asesina, venenosa y todo lo que hemos visto. Dios tiene una sentencia. Y para todos aquellos que se quieran hacer como esta serpiente, como ese ejército que quiere ser como serpiente también, para ellos también hay una sentencia de maldición. Pero hablemos directamente de Satanás. Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la mujer no se refiere solamente al sexo femenino, se refiere a los hijos de ella, hombres y mujeres, a la humanidad entera. Hay una enemistad entre Satanás y la mujer, pero ya cuando nos está hablando entre tu simiente y la simiente suya, vean cómo está hablando en singular, como nos lo explicó Pablo también en las Sagradas Escrituras, y nos dice no las simientes, sino la simiente, refiriéndose a uno. Y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo está enemistado por la eternidad con Satanás. Y enemistado por la eternidad con aquellos que se afanan en pecar, como vimos, que son injustos, que son perversos, que son depravados. Hay una enemistad eterna. La única forma de reconciliarse con Dios, y solamente esta opción es para la humanidad, es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso nos da su simiente, nuestro Señor Jesucristo, el que nacería también de una mujer. Y nos habla de que Satanás también tiene su simiente, los hijos del diablo. Y dice la palabra de Dios que la simiente de Cristo, la simiente de la mujer, que es Cristo, herirá en la cabeza a la serpiente. Y ustedes saben que si una serpiente, para empezar, si es tomada por la cabeza, es dominado todo su cuerpo. Pero cuando es herida en la cabeza, la serpiente muere. Hay una herida mortal contra Satanás. Y efectivamente Satanás
con su veneno, con su astucia, logrará herir en el calcañar a la simiente, y nos está hablando de la crucifixión, que aparentemente era algo malo, ¿verdad? Que aparentemente, pero no. Hasta la misma cruz fue un golpe mortal contra Satanás. Y va a querer morder a la iglesia, como les digo, pero va a ser una herida en el calcañar, en el talón, que no se compara a una herida en el talón con una herida en la cabeza, ¿verdad? Así que a Dios nadie puede herirlo en la cabeza. A la iglesia nadie puede herirla en la cabeza, porque recuerden también que vimos que la iglesia es eterna, porque Dios le ha dado eternidad, Dios le ha dado vida eterna. Así que puede herir a la iglesia, sí, en el calcañar, pero no en la cabeza. Y el que tiene la herida mortal en la cabeza es Satanás. Así que, hermanas, no tengamos miedo, no tengamos temor aún de estudiar estas profecías. Al contrario, sintámonos dichosas, sintámonos afortunadas, sintámonos bienaventuradas, porque Dios ha herido ya en la cabeza a esta serpiente asesina, esta serpiente astuta, mentirosa. Ya está sentenciada, ya está juzgada, y su sentencia es la muerte eterna. Mientras que para nosotros, su iglesia, Él nos ha regalado, nos ha dado vida eterna a través de la fe. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Padre, por habernos dado la vida eterna, Señor, por habernos hecho libres de todas estas mentiras, de toda esta astucia del enemigo, Señor, que quiere engañarnos, que quiere hacernos caer, que quiere mordernos, que quiere inyectarnos su veneno, Padre. Gracias, gracias, porque en ti hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el que conociere al Hijo será verdaderamente libre. Y sabemos que así somos nosotros, Padre, tu iglesia, cuando hemos decidido apartarnos de toda clase de mal. Gracias, Señor Jesús, y aún ruego por aquellos que todavía viven bajo la mentira, bajo el engaño de Satanás, por aquellos que, a pesar de todo y a pesar de lo que ven, siguen sin creer, Padre. Ruego porque sus ojos sean abiertos, porque su entendimiento sea alumbrado, Señor, para que puedan mirarte, Señor, para que puedan contemplar tu salvación, para que puedan ver ese gran sacrificio que tú te hiciste maldición, Padre, para que nosotros ya no fuéramos maldición. Gracias porque tú has quitado la sentencia, la condena que había sobre nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias por lo que haces, mi Señor Jesús. Y ruego por mis hermanas, por las que escuchan este tema, Padre, para que sean también dirigidas por el poder de tu Espíritu Santo, a diferencia de estos caballos que son dirigidos por jinetes demoníacos. Que no seamos así, sino que nosotras seamos dirigidas por el poder de tu Espíritu Santo, para ir de gloria en gloria, para ir a vida eterna, para ir a los lugares celestiales, y no a muerte y a condenación, Padre. Te doy muchas gracias y te pido por el poder de tu Espíritu Santo que podamos nosotros entender lo precioso y lo hermoso de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.